a nuestros corazones para así conocer más de ti, de tu voluntad y de la manera como podemos agradarte. Te rogamos por las personas que todavía no tienen tu salvación, para que tú les alcances, hagas de ellos nuevas criaturas, les salves. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías. Busquemos el capítulo número 7. Dice entonces la palabra de Dios en Jeremías capítulo 7, versículo 8 en adelante. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron, y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen: estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión hemos leído del profeta Jeremías, al cual le correspondió desarrollar su ministerio en los días o años finales, cuando ya la deportación a Babilonia era inminente, y él fue el responsable de hacer la última llamada y la última exhortación a Israel, ya no para evitar que la destrucción viniera, porque ya el Señor había dicho que aunque Moisés y Samuel le rogaran que perdonara al pueblo, que ya el Señor no lo perdonaría. Pero sí les animaba Jeremías, ya que no había remedio a la guerra y a la deportación, para que se rindieran a los ejércitos caldeos, y que aquellos que se rindieran no iban a evitar ser deportados, no iban a evitar ser llevados cautivos, pero por lo menos iban a lograr salvar su vida. En cambio, que los que se resistieran habrían de terminar muertos ellos y su familia también. Por eso es que Jeremías se dedicó a hacer, como le digo ya, los últimos llamados de reflexión y arrepentimiento, pero ante los cuales Israel siempre continuó manteniendo su rebeldía. En este libro de Jeremías hay varios momentos, varios contenidos. Una parte de este libro es cuando el Señor le pide a Jeremías que lo que él anda profetizando, que vaya a decirlo en voz alta, pero en la entrada del templo. Porque eso era lo más paradójico, que aunque Israel se había volcado a la idolatría, servía a otros dioses, vivían
cometiendo muchas maldades. Pero a pesar de eso, siempre iban al templo del Señor, siempre iban a ofrecer sus sacrificios, siempre iban a la hora de las oraciones. Entonces Dios le dijo a Jeremías que fuera a ponerse a la puerta del templo y que profetizara a las personas que allí entraban. Uno pensaría, hermanos, de que porque las personas que iban al templo eran las más temerosas de Dios, los que todavía lo andaban buscando, que ellos no necesitaban la profecía de Jeremías, que era una profecía de juicio, sino que a lo mejor otras personas. Pero lo que sucede es que el ir al templo era para Israel en esa época simplemente una cuestión de tradición. Cuando ellos pensaban que podían agradar a Dios, servirle a Él al mismo tiempo que estaban haciendo otras barbaridades. Por eso es que entre esas profecías que Jeremías dio a la entrada del templo se encuentran las palabras que hoy hemos leído. Y ahí el Señor les dice: ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Es decir, las personas que iban al templo eran personas que estaban engañadas, porque ellos creían que de verdad agradaban a Dios por el hecho de ir al templo, por el hecho de ir y ofrecer sacrificios, por el hecho de ir y realizar algunas oraciones y luego volver a casa. Ellos creían que con eso tenían a Dios contento, pero no se preocupaban de corregir su conducta. Por eso es que el Señor les dice cómo ellos vivían. En el versículo 9 dice: roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Esa era la conducta del pueblo, de ese pueblo que entraba al templo. Robaban, mataban, cometían adulterio, juraban en falso, quemaban incienso a Baal, servían a otros dioses. Es decir, todo aquello que Dios prohibía en las 10 palabras, que nosotros las conocemos como los 10 mandamientos, es lo que ellos están quebrantando ahora. Y sin embargo seguían yendo al templo. Por eso es que el Señor les dice: ustedes andan creyendo palabras de mentira. La mentira de pensar que podían vivir como les diera la gana y que porque de vez en cuando iban al templo a ofrecer sus sacrificios o sus oraciones, que con eso Dios estaba agradado. Esto, hermanos, que Israel estaba haciendo era exactamente lo que hacían los pueblos paganos, los que tenían otros dioses. Porque es solamente la ley de Moisés y solamente el cristianismo el que contiene exigencias éticas que el Señor hace a las personas. Todos los demás cultos de diversos dioses que había, no había recomendaciones éticas. En otras palabras, las personas podían vivir como se les antojara. Podían hacer y podían deshacer. Y eso no significaba ninguna contradicción
con el culto que ofrecían a los ídolos, porque esos cultos no tenían exigencias ni morales y mucho menos éticas. Para pertenecer a ese culto, para adorar a esos dioses, lo único que se necesitaba era ofrecerle sacrificios a los ídolos, ir al templo de los ídolos, nada más. Por eso es que los paganos podían matar, podían cometer adulterio, incluso muchos de estos cultos paganos incluían prácticas que nosotros no lo podemos entender. Por eso es de que, por ejemplo, parte de los cultos cristianos, no cristianos, cultos paganos, en muchos cultos paganos, como por ejemplo el culto a Tamuz y otras deidades, a estos dioses se les adoraba por medio de lo que se llamaba la prostitución sagrada, le llamaban ellos. Entonces, en los templos de estos dioses habían tanto hombres que ejercían la prostitución como mujeres que ejercían la prostitución. Pero fíjese, no era una prostitución comercial, porque no había retribución económica. Es más, las personas que ejercían la prostitución no estaban dedicadas a eso todo el tiempo, sino que era como promesas que la gente hacía a los ídolos. Y le decía, por ejemplo, a Tamuz, le decía: mira, concédeme el favor de tal o cual cosa, y si tú me lo concedes, entonces yo voy a ir a rendirte culto en prostitución sagrada por una semana, por un mes, lo que la gente quisiera comprometerse. Entonces, ¿qué ocurría? Que los que cumplían estas promesas que habían hecho los ídolos se iban a poner en la entrada de los templos, y toda la gente sabía que estaban ahí para cumplir una promesa. Entonces, si llegaba una mujer, por ejemplo, que iba a adorar a ese ídolo, ahí entre los hombres que estaban a la entrada de los templos, ella podía escoger el que quisiera. Iba y tenía relaciones con él. Entonces, ella no le pagaba nada a él y él tampoco a ella, sino que era como una forma de adoración a los ídolos. Y así como había hombres que lo hacían, también había mujeres. Y muchas de estas mujeres eran casadas. Y le decían al esposo: mira, me voy a ir a estar 2 días allá al templo, porque yo le ofrecí al ídolo ejercer la prostitución por dos días. Así que ya voy a venir, hijo, no te preocupes que ahí voy a estar. Vaya, le decía, que te vaya bien, que Tamuz te conceda tu petición. Y él sabía que su esposa iba a ponerse a la puerta del templo, y que cualquier hombre que entrara ahí a adorar le podía decir: mira, yo quiero acostarme contigo. Y lo hacían como una forma de adoración al ídolo. Y estos esposos estaban totalmente de acuerdo. ¿Por qué razón? Por lo que le estoy explicando, que esos cultos no tenían normas éticas. Por eso le digo, a nosotros nos cuesta entenderlo, ¿verdad? O sea, ¿cómo es eso que prostituyéndose adoraban a un dios? Así era el paganismo. Entonces, lo que ocurrió es que los israelitas, como se volvieron idólatras, y ellos tenían muchas de estos ídolos, de estos cultos, creyeron que con el Señor era igual, que ellos podían vivir como quisieran. Y por eso el Señor les dice: ustedes matan, roban, cometen adulterio.
ofrecen incienso a Baal, dan falso testimonio y todavía vienen a esta casa a servirme. Era porque para ellos no había diferencia. Hermanos, muchas veces, aunque a nosotros nos parezca extraño, pero hay muchas personas que así son, que vienen a un lugar como este, vienen a las iglesias, lo hacen, puede ser que una vez a la semana, 2 veces o 3 veces a la semana, cantan, traen sus Biblias, oran. Si usted habla con ellos, parece que son verdaderos creyentes. Hablan de Dios, de la fe, que yo tengo confianza en Dios, pero esas mismas personas andan, hermano, como el Señor lo dice, robando, matando, cometiendo adulterio, jurando en falso, ofreciendo incienso a otros dioses. Y entonces uno se asusta y dice, bueno, y entonces esta gente ¿en qué está? ¿Qué es lo que anda haciendo? Ya hace algún tiempo, hermanos, les conté, esto es real, o sea, parece chiste, pero es real. Una persona comenzó a escribirme hace años y me decía, hermano, por favor, ore por mí, me dice, para que el Señor me bendiga en mi trabajo. Está bien, le dije yo, con gusto. Pero allá a los días me volví a escribir y me decía, hermano, por favor, siempre ore por mí, porque yo tengo que salir temprano por las mañanas, me dice, a trabajar. Ore por mí para que el Señor me guarde y me bendiga. Está bien, le decía yo al hermano. A los días me volví a escribir y me dice, hermano, siempre le pido que por favor ore por mí porque mi trabajo es peligroso. Así que sigo orando para que el Señor me bendiga en mi trabajo. A mí me comenzó a llamar la atención todo lo que él decía, que tenía que levantarse temprano, y lo que más él insistía era en protección, que Dios lo cuidara, que su trabajo era peligroso. Entonces, en otra ocasión que él otra vez me volvió a pedir oración, yo le dije, mire hermano, le dije, ¿y usted de qué trabaja? Y él me dice, yo soy ladrón, me dice. Yo me levanto muy de mañana, me dice, todos los días, y yo trabajo, me dice, asaltando en los buses. Entonces, por eso es que yo le pido que ore al Señor para que me cuide, que no me vaya a pasar nada malo, porque mi trabajo es peligroso. O sea, esto es cierto y me lo digo así como yo se lo estoy diciendo. Yo le dije que parece chiste y a usted le causó gracia, pero no es cierto. Esto es verdad. Entonces, yo le dije a esa persona, mire, ¿cómo es que usted me tiene orando por eso? Usted que no conoce la palabra de Dios, que el Señor dice que no hay que robar. Efesios dice que el que robaba, que ya no robe más, sino que trabaje con sus manos y que de lo que gane, que piense en compartir con los que tienen necesidad. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, usted tiene que arrepentirse porque usted está en pecado. Hermano, jamás volvió a escribirme. Nunca, o sea, no ha vuelto a hacerlo. Pero lo que yo le quiero señalar es la naturalidad con lo que esta persona lo veía. Como un trabajo. Madrugo para ir a asaltar buses. Ese es mi trabajo, yo soy ladrón, esa es mi profesión. Pero lo ve así con toda naturalidad y todavía más natural. Pedir oración para que Dios les guarde, para que Dios les proteja. Hermano, ¿cuánta gente no hay así? Los narcotraficantes son muy religiosos, tienen sus imágenes, tienen, hermanos, hasta capillas. Como tienen mucho dinero, les sobra el dinero, construyen sus capillas o sus iglesitas. Son muy religiosos, pero hermanos, son narcotraficantes. Matan a quien se les ponga enfrente, corrompen,
extorsionan, estafan. Bueno, son enemigos, son personas peligrosísimas y son muy religiosas, no ven contradicción. Es que la gente así es, hermanos. Creen que a Dios lo pueden manipular. Usted lo puede ver, por ejemplo, en los deportes. Ahí está jugando no sé qué equipo contra no sé cuál otro. Y le toca a un fulano tirar un tiro libre, o ya no se diga un penalti, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esta persona? Comienza a persinarse, comienza a hacer oraciones, porque quiere que Dios le ayude a meter el gol, quiere que Dios esté con su equipo. Bueno, allí, hermano, uno diría, bueno, es un deporte. Hay gente que se fanatiza por eso, ¿verdad? Y dice que quiere la ayuda de Dios para poder meter el gol, para poder humillar al otro. Bueno, pero es deporte, ¿verdad? Pero el ladrón, cuando va a ir a asaltar, también le dice, por favor, ayúdame, Dios, bendíceme. O Virgencita de la Inmaculada no sé qué, guárdame, protégeme. La gente quiere tener a Dios de su lado, a Dios de su favor, pero no se dan cuenta que uno no puede manipular a Dios. A Dios no se le compra con una oración mal hecha. A Dios no se le compra, hermano, porque uno ande la página del Salmo 91 de la Biblia doblado dentro de la cartera y que por eso no le va a ocurrir nada. Dios no está a la venta, sino que Dios lo que dice es: arrepentíos y convertíos. Esa es la manera como podemos llegar delante de Él. Pero estos, Dios les dice, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen: estamos a salvo, ya le cumplí a Dios, ya fui al culto, ya di mi ofrenda. Y esa gente cree que ya está bien, que ya agradó a Dios. Como que si Dios estuviera mendigándonos que vengamos al culto, que le demos el dólar de ofrenda que le trae. Dios no necesita de nada de eso. Entonces hay personas que cometen adulterio. Quizás a las iglesias llegan con sus amantes. Es al amante a la que llevan a la iglesia, pero ellos lo ven así con toda naturalidad, no le ven nada malo. Roban, mienten, pero ese no es nuestro Dios. Por eso es que el Señor dice, versículo 11: ¿creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? ¿Qué creen, que este lugar es una cueva de ladrones? ¿Qué es una cueva de ladrones? Es el lugar donde los ladrones se van a esconder después de haber cometido sus fechorías. Los ladrones salen a asaltar, roban, y para robar matan, mienten, queman otras propiedades y luego vienen con el botín, con lo robado, llegan a su cueva y ahí se esconden. Ahí no los encuentran porque están ocultos en una cueva. Entonces, ¿qué es una cueva de ladrones? Donde los ladrones se van a refugiar después de cometer sus maldades. Entonces, el Señor les está preguntando: ¿y ustedes creen que mi casa, el templo del Señor, es una cueva de ladrones? Después que han andado allá haciendo picardías, aquí se vienen a meter. Después de que han ido a adulterar con la mujer del prójimo y el hombre ese sale bravo y ahí los trae correteando con una pistola, ahí sí vienen a la iglesia, ¿verdad? Diosito, guárdame, Dios santo, Dios fuerte, Dios poderoso, líbrame de este hombre que me quiere hacer daño. Pero cuando andaba detrás de la mujer de él, ahí se le olvidó el cristianismo.
Me recuerdo, aquí fue eso, hermano, un hermano casado con su esposa y se va a meter con una hermana casada también. El esposo de esa hermana se dio cuenta. Hermano, lo andaba buscando. Y una vez andaba ese hombre con uno de sus hijos, que ya era hombre también, y lo encuentran en la calle, hermano. O sea, eso el mismo hermano me lo dijo. O sea, él después estaba muy avergonzado de que se había metido con la mujer esta de este hermano y se los encontró en la calle. Hermano, lo agarraron entre los dos y empezaron a darle en plena calle. O sea, un hermano que aquí tenía privilegios. Y ahí en una de las calles, él no me dijo cuál mercado, pero me dijo ahí por el mercado, le dieron un hermano que llegó hasta la policía. Y cuando la policía llegó, agarró al otro hermano y al hijo, porque ellos eran los que lo estaban golpeando. Pensaban que eran pandilleros y lo agarraron. Entonces el hermano les dijo, no, ellos no me están asaltando, no son pandilleros ni nada, es por un problema personal. Así le dijeron los policías, es por problema personal. Sí, pues ahí déjenle, y los dejaron y vuelven a darle. Se fue la policía y lo dejaron. Lo golpearon todo. Hermano, después tenía miedo de venir a la iglesia. Él dice, ¿verdad? Como la Biblia dice que huye el malo sin que nadie lo persiga, pero él dice de que a veces estaba allí el esposo de la hermana esperándolo en la puerta porque sabía que iba a venir al culto. Y por eso llegó a hablar conmigo, porque me dice, mire hermano, yo ya no voy a venir, me dice, al horario que me corresponde, sino que voy a venir en otra hora, me dice, porque a esa hora viene él a esperarme, me dice, me va a dar otra. Pero esa es la preocupación, que el hombre lo está esperando. La Biblia dice, ¿verdad?, que los celos son más amargos que la muerte. Y que si alguien comete adulterio, dice, podrá quererle dar muchos regalos a ese hombre, mucho dinero. Y dice, mire, perdóneme, pero yo le voy a dar $10,000, pero déjeme tranquilo, ya no le voy a molestar a su esposa. Pero la Biblia dice, no perdonará, porque los celos son amargos. Esa era la preocupación de él, pero no se preocupaba por Dios. Él quería seguir, bueno, siguió viniendo a la iglesia. Yo no sé si viene todavía o ya no. Tengo varios años de no verlo. Pero esa era la preocupación, que el hombre lo fuera a hallar y que le diera otra, ¿no? Así estaban estos. Entonces Dios les pregunta, ¿y ustedes qué creen? ¿Que mi casa es cueva de ladrones? Que cuando por allá te salió mal el robo, ahí sí vienes corriendo. No, es que yo soy creyente. No, mire, yo ando Biblia, ¿verdad hermano que me conoce? Usted me ha visto venir a la iglesia. Vaya, ya ve, pues yo no soy malo. Como ya está en problemas, ¿verdad? Entonces dice el Señor, bueno, ¿y ustedes qué creen? Que aquí es escondite de ladrones. Estas son las palabras que el Señor Jesús, cuando fue allá a sacar a los extorsionistas que estaban en el templo en Jerusalén, y ahí el Señor dijo a todo pulmón, mi casa de oración será llamada para todas las naciones. Es para oración, es para todos los que me buscan de todas las naciones. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces, ¿qué clase de personas somos? Que venimos aquí solo por cumplir. Es que es domingo, hoy me toca ir. Venimos al culto y ya que venimos, ya le cumplí al Señor, ya estoy en paz con el Señor, ya le cumplí. Pero Dios no solamente quiere que vengamos a la iglesia, Él lo que quiere es que ya no robemos, que ya no matemos, que ya no adulteremos, que ya no mintamos, que ya no odiemos a las personas. Él quiere que realmente vivamos como Él nos pide que vivamos. Y si vivimos así, allí sí, al Señor le agradará cuando venimos. Allí sí, al Señor le agradará cuando le alabamos, cuando le cantamos. La Biblia dice
que levantemos manos santas, dice, santas delante del Señor. Así se le adora, levantando manos santas. Pero cuando usted levanta sus manos, ¿qué manos tiene? Manos que han robado, manos que han maltratado a alguien. Hace años ya también de esto, hermano, un niño llegó un día a platicar conmigo. Yo realmente ni recuerdo cómo lo conocía él. La cosa es que este niño llegaba a platicar conmigo con cierta frecuencia, como de unos 12 años más o menos. Y en una de esas me contó que un hombre que era diácono aquí, yo lo conocía, que usaba drogas, y a él, a este niño, lo maltrataba, lo agarraba a puntapiés. Y él me enseñó sus costillas todas moradas. Este hombre no era nada de él, no era familia ni nada, solo eran vecinos. Y este niño no vivía con su papá ni con su mamá, entonces era un hermano con quien vivía, un hermano mayor de él, pero él se iba a trabajar. Entonces él se iba donde este hermano porque él confiaba que era diácono de la iglesia. Entonces cuando él me contó eso, que este otro, el que era diácono, usaba drogas, que lo maltrataba a él, que lo agarraba a puntapiés, entonces yo inmediatamente llamé al pastor. Ya no me recuerdo quién era el pastor de zona, y le dije: hermano, le dije, ¿usted conoce a este fulano? Sí, me dijo. Entonces, él es diácono, ¿verdad? Sí, me dijo él. Entonces, ahorita mismo, hermano, quítele el privilegio, le dije. Y si le pregunta por qué, dígale que venga a hablar conmigo, yo le voy a explicar por qué. Jamás llegó, hermano, jamás llegó, él sabía. Pero hoy voy a esto. ¿Cómo es que podía ser diácono? O sea, si usaba drogas, maltrataba a este niño y era diácono. O sea, ¿cómo podía estar orando por otros? Porque eso hacen los diáconos, ¿verdad? Ayudan a las personas, oran por ellos. Hoy, por causa de las pandemias, hermanos, es que tenemos ciertas limitaciones, pero los diáconos, las diaconisas pueden imponer manos, pueden orar para que reciban el bautismo del Espíritu, pueden orar por los enfermos, etcétera. Eso hacía él, pero él no era nacido de nuevo. Venía de hacer maldades, de maltratar a un niño de la congregación y seguía allí. Es lo que el Señor dice: bueno, ¿y ustedes qué piensan? Que esta es una cueva de ladrones, que creen que aquí es escondedero de pícaros y de sinvergüenzas. No es posible que sigamos de esa manera. Y dice en la parte final: yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Yo mismo lo he visto. No vengan a decir que no. No vengan a decir que no han matado, que no han robado. Yo mismo lo he visto. Entonces Dios sabe. No podemos ocultarnos delante de Él. Dios no es como los ídolos, ¿verdad? Las imágenes, que usted puede poner la imagen y voltearla contra la pared. Ya no va a ver lo que yo hago. Bueno, el ídolo ni que esté de frente va a ver nada, ¿verdad? Pero nuestro Dios, dice la Biblia, que sus ojos recorren la tierra, viendo al justo y viendo al injusto. Eso, Él lo ve todo. No hay manera que nos podamos esconder. Usted puede apagar la luz, usted puede cerrar la puerta, usted puede poner la cortina en la ventana para que nadie vea, usted puede poner música fuerte y pone alabanzas de los voceros de Cristo para que no oigan lo que usted habla o lo que usted está haciendo en su casa. La gente no se da cuenta, pero el Señor dice: yo lo he visto, yo te he visto. Es que ese es el punto, ¿verdad, hermano? De que delante del hombre la persona, no, ¿cómo va a creer, hermano? Dios guarde, ¿cómo se imagina? No, yo eso. Pero delante de Dios, hermano, Él lo sabe todo, Él lo ve todo. Dice: aún no ha salido la palabra de vuestras bocas cuando yo la conozco toda. Cuando
los fariseos pensaban en mal. Dice que Jesús sabía, conocía lo que estaban pensando. Si Dios conoce hasta nuestros pensamientos, ¿cómo no va a conocer lo que hacemos? Entonces el Señor les dice: ¿cómo es que hacen maldad y luego vienen, se presentan en esta casa que lleva mi nombre, dicen estamos a salvo, ya le cumplimos a Dios, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones? Porque eso es lo que ocurre. O sea, está bien venir a la iglesia. Si al venir a la iglesia nos vamos a arrepentir, o si venimos porque no, hoy sí ya me cansé del pecado, ya me cansé de ser un hipócrita, me voy a entregar al Señor, le voy a pedir perdón, excelente que venga a la iglesia. Pero si solo viene para que lo vean los hermanos que ella vino, para seguir haciendo las mismas maldades que ha venido haciendo, entonces es cuando Dios dice: ¿y ustedes creen que esta es una cueva de ladrones? Escondedero de sinvergüenzas, escondedero, hermano, de chismosos, chismosas, adúlteros, adúlteras. Eso no es lo que Dios quiere. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que entendamos que nuestro Dios está en todo lugar. Sus ojos están en todo lugar, en todo momento. El Salmo 139 dice: las tinieblas resplandecen delante de Él. Nosotros somos los que no miramos en las tinieblas. Cuando todo está oscuro, nosotros somos los que no vemos. Pero delante de Dios dice: resplandece como que si fuera la luz. Él lo ve todo. Usted es el que tiene la ilusión que nadie lo ve. Es que por ahí está oscuro. Yo creo que nadie me vio, fíjese, porque ahí no había ni una luz, ni una lámpara. Pero los ojos de Dios. Juan, en la visión del Apocalipsis, dice que vio que los ojos del Señor ardían como llama de fuego. Porque la mirada del Señor consume las apariencias y ve las realidades. Que Dios nos ayude para llevar delante de Él una vida sincera, porque esto es lo que Dios abomina. Por eso es que Jeremías le dice: mire, a ustedes con todo y templo, pero el Señor los va a malmatar, y este templo en el que tanto confían lo va a destruir. Lo mismo que Jesús siglos después dijo allá en Jerusalén: ven estas piedras, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. Porque aparentemente la gente llegaba a adorar, pero Jesús dijo: no, es cueva de ladrones, en eso lo han convertido. Y así fue, el templo fue destruido en el año 70. Estamos ya en el 2022 y ese templo no existe, nunca volvió a ser reconstruido, porque el Señor lo abominó, porque era solo para farsantes guardando apariencias. Que Dios nos libre y nos ayude para llevar una vida sincera y transparente delante de Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Antes de la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, hoy es el momento para que usted con sinceridad entregue su vida al Señor. De eso estamos hablando, de una rendición, de una entrega, no solo de venir a la iglesia. A lo mejor usted ha venido a la iglesia por meses o por años, pero su vida no ha cambiado. Nos tiene bien engañados, bien dormidos, a nosotros, pero a Dios no. Dios sabe. Quiero invitar, si hay con nosotros alguna persona que hoy necesita venir para recibir a Jesús como su Salvador, yo le invito para que allí en el lugar donde está pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador
Si hay alguien que necesita hacerlo, por favor, en el lugar donde está, póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir a Jesús? Póngase en pie. Allí en el lugar donde se encuentra. Hoy es el momento para hacerlo. Es una oportunidad cuando Jesús le está esperando con brazos abiertos. La puerta está abierta. Hoy acérquese para recibir al Señor Jesús. ¿Hay alguien que lo hace? Póngase en pie, por favor. Si está en la parte de arriba, también puede ponerse en pie. Y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que lo hace? Venga, que al corazón humilde, al corazón que se humilla delante de Dios, al corazón arrepentido, Dios no lo desecha, no lo rechaza. Él lo va a recibir si hay en usted sinceridad del corazón. ¿Quiere hacerlo? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor y necesitan reconciliarse, hoy puede hacerlo. Aquí en la parte de arriba hay una persona, que Dios le bendiga. Alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, póngase en pie también. Alguien más que necesita hacerlo. Otra persona que hoy viene al Señor, póngase en pie. Si se ha alejado de Él, si necesita reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar. Voy a finalizar esta invitación. Hago ya la última llamada y luego oramos. Pero si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o arrepentirse, reconciliarse, póngase en pie y aproveche, porque esta es ya la última invitación que estoy haciendo. ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que se una con esta persona aquí en este local y ore con nosotros para recibir al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú siempre nos adviertes, como la misma escritura dice, a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por esta persona que aquí está entregando su vida a ti. Lo mismo te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación están unidos con nosotros en esta oración. Perdónales, transfórmales para que puedan llevar una vida transparente, recta delante de ti, no solo al estar en este local, sino que donde quiera que nos movamos o andemos, que tu gracia siempre nos cubra. Bendice, Señor, también a tu iglesia, a tu pueblo. Ayúdanos a todos para que nuestra confianza no sean palabras de mentira, pensando que porque venimos aquí nuestras faltas quedan ocultas. Más bien enséñanos, Señor, a renunciar al pecado, a la maldad, a las prácticas mundanas, para que así podamos vivir agradándote, sirviéndote a ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén.
Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.